Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, Vanessa López lo saluda. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, diputado. Bueno, lo acabo de presentar. ¿Cuál es el análisis que hace usted sobre este contexto, ¿no? Lo que ha surgido en Estados Unidos, pobreza en los países latinoamericanos, racismo en Estados Unidos y la pandemia en el medio? Sí, bueno, me parece que un poco la situación a nivel internacional que está cruzada por la pandemia muestra también que esta situación ha profundizado, agudizado la crisis económica que ya se venía manifestando y que muchos economistas consideraban como una crisis muy importante. A Sí. partir de la pandemia, bueno, ha habido una profundización que en Estados Unidos se habla de que podría ser similar a la grave depresión económica de los años 30, es decir, muy superior a la crisis económica del 2008-2009, que es la última gran crisis económica a nivel internacional. Se plantea tanto para los Estados Unidos como para todo el mundo una crisis de una gravedad que sería comparable solamente con la de la década del 30. Tengamos en cuenta que han pedido el seguro de desempleo en las últimas semanas 42 millones de personas en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, digo, hay un crecimiento fuerte del desempleo Sí. y creo que las movilizaciones que estamos viendo alrededor de la bronca que estalló por el asesinato racista que se hizo con George Floyd, ¿no? Que algo brutal, que todos vimos esa imagen, 8 minutos asfixiando Sí. a George Floyd, que decía, quiero respirar. Bueno, eso desató la furia, no solo en la ciudad de Minneapolis, allí donde se desarrolló, donde se dio este brutal crimen racista, sino también en la gran mayoría de las ciudades. Fíjate también que algo que todos los especialistas están en este momento y analistas están planteando en Estados Unidos, estas movilizaciones, la extensión nacional que tienen estas movilizaciones y demás, solo es comparable con los movimientos de los años 60. Ujú. Recordemos que hace muy poco hubo en el 2014, en el 2016, inclusive en el 2014 bajo el gobierno de Obama, el primer afroamericano, afrodescendiente que llegó a la Casa Blanca, surgió el movimiento denominado Las Vidas Negras Importan, a raíz de estas manifestaciones contra el racismo y la violencia por parte de la policía, que asesina a personas de color y Sí. que luego quedan impunes en un 99,99%, nunca los encuentran culpables, ¿no? Claramente también es un tema de la justicia. Bueno, este racismo que obviamente no es algo de hoy, sino que es un problema estructural de muchísimos años, por Sí. supuesto, en Estados Unidos, bueno, ahora estallado de esta manera, combinado con esta crisis económica y con un hecho también que hay que decir, que muchos sectores de trabajadoras y trabajadores latinos y blancos también, y muchos jóvenes también están siendo parte de estas movilizaciones, quizás pensando en quienes apoyaron a Bernie Sanders en la interna demócrata, que luego se terminó retirando, que han quedado como decepcionados y que tienen una idea donde claramente ven que el capitalismo es un sistema cada vez más desigual y tienen una simpatía por el socialismo. Vanessa, fíjate que hay un hecho también, un dato que llama mucho la atención en Estados Unidos, que más del 50% de los jóvenes piensan que el socialismo es un sistema superior al capitalismo, ¿no? Es decir, Hay realmente otra no ven una conciencia perspectiva. social, digamos. Claro, hay otra conciencia social y al mismo tiempo este sistema social lo único que les está ofreciendo es empleos Claro. precarizados. Social eh, e ideológica, digamos. claro, claro. Y además fíjate que el tema de la pandemia, cómo actuó Trump en un primer momento negando absolutamente la existencia del coronavirus, ¿no? Realmente cosas Insólitas. delirantes, ¿no? Entonces, bueno, eso porque Ahora, tiene una... diputado, le pregunto, a ver, hablamos del racismo, de lo que pasa en Estados Unidos, que pasa hace décadas, como usted lo menciona, es histórico, digamos, o sea, hasta la Claro, matanza de negros inclusive. Ahora,
Venimos a la Argentina y tenemos represión de la policía a las comunidades originarias, como en el Chaco, pero en realidad no solo hay una represión de la policía, sino que el gobierno, los gobiernos de turno, el Estado, siempre le ha dado la espalda a las comunidades originarias. Si no, déjeme que le cuente en Salta. Sí, por supuesto, ustedes lo saben muy bien. Esto no es una cuestión de un solo gobierno y ni una sola provincia, ¿no? Pero realmente lo que vimos el otro día en el Chaco, brutal, ¿no? La represión a los COM, y esto por supuesto que lo vimos también con las comunidades mapuches en el sur. Bueno, hay un permanente hostigamiento, represión, y además que digo, se los deja totalmente, se los discrimina, y además en una situación que ustedes lo ven allí, ¿no? Con los niños y las niñas de las comunidades Sí, con los que huichis. mueren que mueren por desnutrición, ¿no? O sea, realmente es una situación de discriminación, de abandono total por parte de los estados y los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales, ¿no? Constantemente. Entonces, digo, nosotros eso hay que ser muy claros, no obviamente el racismo es a nivel internacional, lo vemos además que hoy las movilizaciones que se comenzaron a dar en Estados Unidos y que siguen creciendo, se han extendido, ¿no? Se han extendido a Gran Bretaña, se han extendido a Alemania, ciudades como Berlín, que hace mucho tiempo no veían manifestaciones, o Londres, que no veían manifestaciones de estas características. Bueno, en Francia han resurgido manifestaciones. Yo creo que tiene que ver con esto de que la pospandemia no, lo que plantea, digamos, es una situación de crisis muy aguda. Fíjate que en Argentina, un tercio de las grandes empresas, según una encuesta que se publicó, plantea que después del fin del aislamiento va a despedir trabajadores. Es decir, que un tercio de las grandes empresas, imaginemos lo que son pequeñas, medianas empresas, es decir, la crisis se va a descargar aún más sobre la espalda de las trabajadoras y los trabajadores que están ya en una situación muy adversa, ¿no? Ahora, Nosotros diputado, ahí le pregunto y que tiene que ver con lo que usted está diciendo. A ver, 900.000 trabajos perdidos durante esta cuarentena. Explíqueme usted cómo se contiene esta cantidad de desempleados en el país, y estamos hablando de por ahí los registrados, de lo que están en el trabajo informal no tenemos conocimiento a ciencia cierta de cuántos son. Sí, es muy importante esto que vos decís, Vanessa, porque en realidad se toman los datos oficiales, ¿no? Y se cuentan los trabajos registrados. Inclusive el propio decreto presidencial de prohibición de despidos no contempla ninguna medida para los trabajadores y trabajadoras no registrados. Eso es un problema grande porque son justamente los primeros en ser despedidos, ¿no? No hay ningún tipo de registro en su relación laboral, y bueno, eso permite que las empresas lo puedan despedir con mayor impunidad. Eso no quiere decir que las empresas no hayan despedido trabajadores registrados, incluso teniendo el decreto, ¿no? Todo lo contrario, ha habido muchos despidos. El observatorio que realizan compañeras y compañeros de la izquierda del diario hoy publicaron una nueva actualización con más de 4 millones de trabajadores afectados, ya sea por despidos o por rebajas salariales, eso y suspensiones. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque está habiendo, a partir del acuerdo de la CGT y la UIA, promulgado por el gobierno mismo, ¿no? Que permanentemente aprueba estos acuerdos de rebaja de salario de un 25%, a la par que lo subsidia. Entonces, nosotros creo que estamos diciendo frente a esta situación, hay que tomar medidas de fondo, ¿no? Pero para empezar, medidas elementales como un impuesto a las grandes fortunas, que nosotros hemos presentado en el Congreso, el único presentado hasta ahora, impuesto a las grandes fortunas, el que presentamos del Frente Izquierda. Es verdad eso. Que plantea un impuesto a no solo a las grandes fortunas, sino también a las rentas de las grandes empresas, las ganancias de los bancos, y plantea recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. ¿Qué permitiría eso? Por ejemplo, que todas aquellas personas que se quedaron sin ingreso, porque son cuentapropistas, trabajadores no registrados que fueron despedidos, etcétera, esas personas podrían, pequeños comerciantes inclusive, que hoy están arruinados, podrían recibir un IFE, o salario de cuarentena, de 30.000 pesos mensual. No ahora que son 10.000 pesos, que tampoco son mensuales, pero digo que ya de por sí es insuficiente, ¿no? Creo que todos sabemos que no se puede vivir con 10.000 pesos, ¿no? Creo que está claro. Entonces, bueno, para poder otorgar ese salario de cuarentena de 30.000 pesos, hay que afectar a los grandes ganadores
de todos estos últimos años, ¿no? Por eso hemos planteado esta medida. Ahora, ¿y qué va a pasar con este proyecto, diputado? ¿Qué va a pasar? Mire, o sea, el proyecto que el oficialismo aparentemente presentaría, porque esto lo vienen anunciando hace 2 meses, ¿no? Sí. Que escuchamos la misma cantinela, pero no hemos, todavía no está presentado el proyecto y toda la semana es como que estaban a punto de presentarlo. Estipula una recaudación de 3.800 millones, muy por debajo de lo que planteamos nosotros, e inclusive es inferior a lo que el gobierno pagó de deuda en lo que va de este año, de la deuda que nos dejó Macri, ¿no? Una deuda que es fraudulenta, completamente ilegítima, que no vimos ni un peso las mayorías populares de esa plata, sino que se la llevaron y se la jugaron toda, como el propio informe del Banco Central ha manifestado en las últimas semanas, que emitió este resumen, este informe, y lo tratamos también en la bicameral de seguimiento de la deuda. Bueno, realmente es un escándalo, ¿no? Que se pretenda llegar a este acuerdo para salvar a estos especuladores y que a mediano plazo, bueno, nos estamos haciendo cargo nosotros, ¿no? Entonces, digo, eso por un lado, o sea, tomar medidas de fondo es no pagar la deuda, es avanzar en un impuesto a las grandes fortunas, es nacionalizar la banca, porque necesitamos que exista un banco estatal único que dé créditos baratos a los pequeños comerciantes, a trabajadores, y no que sirvan como forma de financiar. Fíjate lo de Vicentín de hoy, que habrá que ver el proyecto, ¿no? Alberto Fernández anuncia la estatización de Vicentín, que recibió préstamos de parte del Estado, de los bancos estatales, recibió préstamos una vez que Macri ya había perdido las elecciones y que además Vicentín ya no estaba pagando sus deudas, ¿no? Y a pesar de eso recibió millones y millones de dólares de crédito. Bueno, no, esos bancos tienen que ser puestos al servicio del pueblo trabajador, por eso digo, la banca privada tiene que pasar a manos del Estado y ser el Estado el que controle todo el movimiento bancario y que todo ese dinero que está en los bancos no se lo fuguen, sino que sirvan, digamos, para el conjunto de la población trabajadora. Esas son algunas medidas, ¿no?, que estamos planteando desde el Frente de Izquierda, del PTS, y bueno, por ahora, supuesto, diputado, le pregunto, ¿hasta cuándo más se va a sostener? Porque, a ver, hoy estamos hablando de la emergencia porque Buenos Aires sigue además con la cuarentena obligatoria. Acá en Salta terminó la cuarentena obligatoria solamente con distanciamiento social. O sea que en Salta y en muchas provincias, casi en el 80%, se tiene que ver la forma ya de la post-cuarentena, cómo se sale económicamente. ¿Hasta cuándo se puede estirar la IFE? Porque la noticia nacional es que esto lo van a cobrar en junio y tal vez inclusive muchos meses después. A ver, pero ¿qué tanto puede aguantar el Estado sosteniendo así a los sectores de la sociedad más vulnerables? Claro, ese es el tema, digamos, que si vos no afectás los intereses de los grandes grupos económicos, por ejemplo, Paulo Rocatechín, ¿por qué no se le toca ni un centavo a este millonario, multimillonario, que pasó en los 4 años de gobierno de Macri de una fortuna de 4.000 a 8.000 millones de dólares? Digamos que eso es lo que nosotros tenemos que discutir y avanzar, en tocar esos intereses. Fíjate, Vanessa, el impuesto que nosotros estamos planteando afectaría a las 15.000 personas más ricas de la Argentina y beneficiaría a millones. Es decir, no es que estamos diciendo hay que poner cualquier impuesto, no, son impuestos a los grandes millonarios, a las grandes ganancias, a los bancos. Entonces, si nosotros no avanzamos en ese sentido, por supuesto, no va a haber, ya se está hablando inclusive que el aguinaldo se va a pagar en cuotas, algo que sucedía en los años 90, digo, ¿no? Es una idea que viene de Caballo y de Menem. Se está hablando de eso. Sí. Entonces, el gobierno permanentemente busca tomar medidas que son realmente muy a favor de los empresarios, más allá de que contempla el pago, o sea, porque el pago del salario es un subsidio a las empresas, realmente. Entonces, y al mismo tiempo la empresa rebaja salario. Hay trabajadores que el salario hoy se lo está pagando el Estado, o sea que el empleador no está pagando absolutamente nada. Estoy hablando de grandes empresas, no de las pymes, ¿no? Estoy hablando de las grandes empresas que hasta recibieron subsidios, los CEOs de estas empresas como Techín, ¿no? Una vergüenza. Entonces, bueno, creo que ahí hay un punto de que si uno piensa en esta perspectiva, lo que estamos viendo en el resto del mundo, o sea, en España, en el Estado español hay filas de gente pidiendo comida. No se ve solamente en América Latina, como vos decías al comienzo, que es cierto. Es verdad. Es decir, tienes razón, diputado. La pobreza en América Latina, tenés toda la razón de que esto va a profundizarlo aún más, pero se están viendo esas imágenes que
que son quizás más habituales en América Latina se están viendo también en Europa, Sí. producto del agudizamiento de la crisis económica a partir de esta pandemia que claramente no llegó producto, digamos, del azar, sino que las políticas de todos los gobiernos fueron ajustar a los presupuestos de salud, de financiar la salud pública. En Argentina ni hablar, 25% del presupuesto de salud se perdió en los últimos 4 años, y todos los gobiernos de todos los colores políticos ajustaron los presupuestos de salud, digo, o sea, ustedes lo saben muy bien en Salta, pero si vemos inclusive la provincia de Buenos Aires fue gobernada décadas y décadas hasta que llegó Vidal por el PJ, y también los gobiernos del PJ fueron los que financiaron los presupuestos de salud, ¿no? Por eso, bueno, me parece que la clase trabajadora hoy tiene que tomar el ejemplo que estamos viendo en otros países del mundo, de la movilización, que no solamente se da a partir de lo de George Floyd se dio, pero fíjate que los sindicatos mismos han salido a plantear el apoyo y están también reclamando por las condiciones, digamos, de salubridad por un lado, pero también sus condiciones, digamos, de trabajo, el problema del empleo, etcétera. Y bueno, creo que en Argentina tenemos que tomar también ese ejemplo de movilización, porque es el único camino para imponer a los grandes grupos económicos una salida a favor de las grandes mayorías, para que esta crisis no la pague el pueblo trabajador, sino que la paguen los grandes grupos económicos, ¿no? Esta emergencia. Bien, diputado, le agradezco muchísimo por su tiempo y de haber traído su mirada y su posición política en este momento a más de 2.000 kilómetros de distancia con nosotros aquí en Salta. Bueno, Vanessa, te agradezco, y por último decir que, bueno, nosotros de mi partido, el PTS, hemos sido víctimas también de este espionaje de más de 400 periodistas y distintas organizaciones que repudiamos, y nos hemos presentado también como querellantes, y vamos a pedir, por supuesto, una investigación hasta la última consecuencia y la disolución de esta banda mafiosa que es la AFI, que lo único que hace es investigar a las organizaciones de izquierda, de trabajadores y opositores. Perfecto. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a vos. Hasta luego.